Buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos a su noticiero NPI, Nueva Propuesta Informativa. El día de hoy tenemos vía microondas al profesor Scott Stutterfield, quien ha llevado a cabo la investigación acerca del fracaso del proyecto LAMP-H, que significa Anfibios Ligeros de Carga Pesada. Este proyecto, que fue desarrollado por la Armada de Defensa de los Estados Unidos, pretendía realizar el reabastecimiento de numerosas áreas de interés alrededor del mundo para mantener tropas terrestres durante las misiones de asalto. Pero, profesor, cuéntenos cuáles fueron las razones que llevaron este proyecto al fracaso. Juliana, muy buenas noches. Bueno, digamos que se presentaron varios factores para que este proyecto no tuviera éxito. En primer lugar, los objetivos, el alcance, la visión del proyecto, aunque fueron definidos desde un principio, no hubo un correcto seguimiento de estos durante el proyecto. Además, se presentaron otros problemas adicionales, como el cambio del gerente de proyecto, el cual era una persona designada por el ejército de los Estados Unidos, pero era una persona que no tenía un conocimiento claro sobre el proyecto. Entonces, digamos que eso generó también muchos traumatismos en la ejecución del proyecto. Adicionalmente, se creó una nueva figura dentro del proyecto, que era como el director del departamento, y esto generó como un clima organizacional no muy agradable, y entonces empezaron a generar problemas y dificultades entre las personas que estaban involucradas en el proyecto. Adicionalmente, digamos que había muchos puntos de vista en cuanto al tema de especificaciones y de configuraciones del sistema, y poner de acuerdo a cada una de esas personas y alinearlos en una misma meta no fue fácil tampoco, y por eso también digamos que se presentaron muchos inconvenientes para que el proyecto LAMP pues saliera adelante. Pero, profesor, nuestras fuentes también nos han informado que el proyecto tuvo retrasos significativos. ¿Cuál cree usted que fue la razón de esos atrasos? Bueno, Juliana, digamos que uno de los aspectos más importantes por los cuales el proyecto generó retrasos fue porque había un documento supremamente importante en el cual se tenían que especificar la capacidad operativa del sistema, y este documento se demoró mucho en entregarse, aproximadamente 7 meses, y este documento iba ligado directamente con el presupuesto. De este documento tenía que salir el presupuesto para el proyecto. Entonces, al retrasarse aproximadamente 7 meses el tema del documento, pues el presupuesto también se retrasó, y por eso digamos que el proyecto no pudo seguir normalmente. ¿Podría usted darnos datos acerca de los desfases que tuvieron en el proyecto? Claro que sí, Juliana. Mira, en principio, después de haber realizado varios estudios y varias cotizaciones, había digamos que los datos que nos arrojaron eran más o menos de 175 a 225 millones de dólares, pero solo estaban aprobados 50 millones de dólares en el presupuesto. De hecho, el costo por unidad estaba entre los 30 y los 43 millones de dólares, y el presupuesto aprobado era únicamente de 15 millones de dólares por unidad. Entonces, esto lo que generó fue que el director del proyecto solicitara más presupuesto y un año más de tiempo para el proyecto, que no fue dado, y que finalmente lo que se hizo fue que en 15 años no solo se perdió tiempo, sino que además se botaron 5 millones de dólares a la basura. Ups, estas cifras son alarmantes. Pero, profesor, entonces cuéntenos cuáles serían los consejos que usted le daría a los nuevos gerentes de proyectos. Bueno, Juliana, digamos que hay 6 factores que son bien importantes para tener en cuenta en el rol de gerente de proyectos, y digamos que nos quedan como lecciones aprendidas de
del caso del proyecto que estábamos viendo. En primer lugar es tener clara la misión, la visión y los objetivos del proyecto. Tenerlos bien definidos desde un principio y hacerle seguimiento es muy importante para el gerente de proyecto, y digamos que la clara definición de estos tres temas puede hacer la diferencia entre que un proyecto sea exitoso o sea un fracaso. Claro, lo podemos tener con el proyecto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, donde aunque en el tema de la visión se hizo una retroalimentación constante del proyecto, la misión y los objetivos del proyecto no cambiaron. Entonces digamos que ahí el gerente pues perdió como importancia y generó retrasos y problemas en el proyecto. En segundo lugar, digamos que el hecho de involucrar a cada uno de los stakeholders, las personas relacionadas con el proyecto, y buscar que estén alineadas y que todos vayan en busca de la misma meta y los mismos objetivos es bastante importante. El gerente de proyecto tiene que mirar las capacidades y las fortalezas de cada una de las personas que están involucradas en el proyecto, para que así pueda utilizar, entre comillas, esos recursos de la mejor manera. Digamos que muchas veces un involucrado está pensando en una cosa y otro involucrado está pensando en otra, entonces eso va a generar atrasos en el proyecto, va a generar inconvenientes entre los mismos involucrados. En tercer lugar, es muy importante la planificación por adelantado del proyecto. Digamos que mientras mejor planifiques el proyecto desde un principio, menores van a ser los riesgos, y más importante que eso, menores van a ser los cambios que se te van a generar a través del proyecto. Digamos que un proyecto siempre te va a generar cambios, o por lo menos la mayoría de las veces, pero cuando haces un buen plan desde el principio, esos cambios van a ser minimizados al máximo. Entre más cambios tengamos durante la ejecución del proyecto, pues digamos que más retrasos vamos a tener.